Como parte de uno de los personajes más queridos en el mundo de las series de Nickelodeon, se encuentra Josh Nichols, un joven admirador de Oprah residente de San Diego que vivirá diversas aventuras al lado de su hermanastro Drake, entregando varias horas de diversión a los espectadores de la pantalla chica. Dentro de uno de los factores en que este personaje llamaría la atención durante las transmisiones del programa Drake y Josh en Latinoamérica está el doblaje, que si bien, además de tener varios detalles en cuanto a la adaptación, lo que ocurriría con Josh es que su parte emocional y enérgica sería un punto clave para el disfrute de los espectadores, pues si se habla del factor humorístico, este tiene diversos momentos que seguramente habrá sacado una carcajada a algún miembro de la audiencia, y varias frases icónicas que se han quedado en la memoria de miles de seguidores. Por esto y más, es que en el siguiente video repasaremos un poco del doblaje de Josh Nichols en Drake y Josh. Comenzamos. El proyecto en sí es derivado de lo que se conocía como el show de Amanda, en el que tanto Josh Peck como Drake Bell saldrían ahí, pero evidentemente con un doblaje diferente. En una primera instancia y con la llegada de la serie al estudio de doblaje Art Zone México, la dirección estaba pautada para quedar a cargo de Mónica Villaseñor, quien llevaría incluso la dirección del casting. Con esto se tenía a Luis Daniel Ramírez como una primera opción para Josh, siendo parte de una propuesta con los personajes principales que terminaría siendo rechazada, y por ende se solicitaría una nueva lista de actores de doblaje, incluyendo a los que ya se conocen actualmente, y por supuesto, teniendo entre ellos a Eduardo Garza. En este caso, uno de los factores destacables es la parte del guión y la dirección del proyecto, pues en el primero, hablando de los 4 episodios que comenzaban la serie, Eduardo Garza mencionaría al estudio que los diálogos no estaban acorde a la sincronización de labios de los personajes y se le pediría que tradujera algunos capítulos como prueba, terminando quedándose en la traducción y adaptación. En el segundo elemento, siendo la dirección, Mónica Villaseñor únicamente dirigiría los primeros 5 episodios, debido a que también estaba dirigiendo una obra de teatro, a lo que el estudio pediría recomendaciones para cubrir el puesto, mencionando a Eduardo Garza, laborando a partir de ese instante en la traducción, adaptación y dirección de la serie, así como la interpretación de Josh. Desde el episodio piloto se dan a conocer pocos aspectos del pasado de los protagonistas, más que sus padres estaban saliendo y se casarían, volviendo los hermanastros. Aquí es donde comienza un tema recurrente en la primera temporada, siendo la aceptación que busca Josh con su hermanastro Drake, quien mostraría ciertos aspectos de rechazo. Iniciando con la mítica presentación del programa, ya se puede ver la personalidad de Josh saliendo a flote, siendo el mítico estudiante comprometido, así como optimista en varios sentidos. Yo soy Josh Nichols, estoy haciendo mi tarea. Tengo una gran familia a pesar de que solo somos mi papá y yo. Adoro a ese señor. Como parte de la carga emocional brindada al personaje, si se habla de la parte humorística, hay diversos diálogos en los que aquella potencia brindada le sienta muy bien al personaje, pues no solo logra atrapar al espectador con la conversación que se mantiene, sino que a veces factores como el sarcasmo, la ironía o la desesperación son dichos de manera tan enérgica que termina elevando la gracia que tiene en sí y provocando una risa al televidente. Como ejemplo de ello se pueden tomar en cuenta diversas escenas a lo largo de la serie, pero para no hacer el video tan largo, se mencionarán 3 momentos en donde esto sucede. Primero, está la secuencia en que Drake y Josh buscan engañar a Megan con la llegada de extraterrestres, y entre sus planes, estos hablarán a través de un micrófono simulando que Megan puede oír a los extraterrestres comunicándose. Para ello, cuando Josh le explica a Drake el funcionamiento de ese micrófono, este lo toma y dice diversas palabras en francés, a lo que Josh se lo quita y dice que se supone que hablen como si fueran del espacio, y enfatiza diciendo no de París. Bonjour, s'il vous plaît. Debemos sonar como si fuéramos del espacio, no de París. En segundo lugar, está la escena en que ambos hermanos le preparan un desayuno a su padre, para que piense que fue hecho por su esposa, y termina ahogándose, pues los waffles tenían comino, y Walter es alérgico a este. Inmediatamente Josh saca a Drake a la sala y le reclama por ponerle comino a los waffles, además de aclararle la diferencia entre canela y comino, resaltando en este caso un platillo típico de Puebla, México, siendo el mole poblano, aunque claro, esta referencia podría ser un poco difícil para algunos espectadores de Latinoamérica. ¡Te dije canela! ¡Canela! Quería darle sabor a un waffle, no a un mole poblano. Tal vez esté muriendo en este momento. ¡Muriendo! En tercer lugar, está el episodio del cumpleaños de Josh, que claro, al comienzo muestra este ya de por sí con una gran emoción, pero hay un punto en el que se requería de un uso muy grande en los gritos, pues cuando Drake se disculpa con él por olvidar su cumpleaños, le muestra entradas para el programa de Oprah, a lo que este cae en una inmensa alegría, además de que después le muestra que tienen entrada a camerinos y este nuevamente grita de emoción, pero ahora en un tono mucho más alto. Por otro lado, hablando del sarcasmo y después de atropellar a Oprah, Josh menciona que es su peor cumpleaños, y Drake le pregunta si es por atropellar a Oprah, teniendo a Josh diciendo que no, y se refiere a la humedad en un tono sereno, pero inmediatamente cambiando a uno más enérgico, mostrándose enojado y aclarando que sí es por lo sucedido con Oprah, siendo también un ejemplo de los constantes cambios de emoción que puede presentar un personaje y que en el doblaje se debe mantener de la mejor forma posible para tener presente el cambio de ánimo. ¡Conseguiste entradas para Oprah! A pases a camerinos. ¿Por qué atropellaste a Oprah? No, porque hay humedad. Sí, porque atropellé a Oprah. Si
Si bien algo que tiene Nickelodeon es enfocarse meramente en el humor en sus series, existen algunos casos que tratan temáticas o momentos más serios en uno que otro capítulo, y en esta serie no es la excepción, pues hay diversos capítulos en los que un Josh más serio y molesto reprende a Drake por ser egoísta y arruinarle de cierto modo algo que era importante para él. Para ello se destacan estos capítulos, comenzando por el piloto después de que Drake descubriera que Josh era la señorita Nancy y se metiera con una de las chicas que le pedía consejos. Josh termina siendo culpado y golpeado por la pareja de aquella chica, y al volver a casa, un Josh bastante frustrado no encuentra su vestido de la señorita Nancy, gritándole a Drake para que se lo dé, ocupando un tono mucho más intenso que comúnmente tendría el personaje. ¿Dónde está mi vestido? ¡Suficiente! ¡Eres el peor hermanastro de todos! ¡Dame mi vestido! ¡Dámelo! ¡Drake! Dije que es un buen consejo. En otro episodio se tiene el del auto, que además de contar con la trama en que Drake siempre se salía con la suya y Josh era castigado al romper las reglas, en un punto Drake tiene un accidente con el auto y Josh lo descubre, para que al final hablen en privado y este termine diciéndole que por su culpa en convencerlo de mentir, lo castigaron 2 semanas, mostrándose ya bastante molesto en este punto, pero particularmente en esta escena, termina en un tono bastante serio, pero sin quitarlo molesto, y en un volumen bajo, además de que concluye diciéndole que se siga preocupando por sí mismo, pues es lo mejor que sabe hacer. Estuvimos arreglando esa carcacha como 100 horas para convertirlo en un auto y tú lo arruinaste. Y tú sacaste nuestro auto cuando no debíamos y lo chocaste. Me castigaron 2 semanas. Y tú síguete preocupando por ti mismo. Solo eso sabes hacer. En un tercer ejemplo, no se puede pasar por alto aquella escena en que Josh trata de impresionar a los padres de Mindy y así convencerlos de que la dejen salir con él. Sin embargo, al mismo tiempo, Drake estaba peleando con su novia para ver quién era más fuerte, llevando la pelea al lugar de la cena y llevando a los padres de Mindy a inmediatamente rechazar a Josh. El punto central entra cuando este explota totalmente contra Drake, expresándose de una gran forma aquella frustración al haberse esforzado y terminando fallando por algo que no estaba previsto. Este momento, a contraste del idioma original, tiene una carga emocional mucho más intensa, sobre todo cuando este reclama a Drake que arruinó la cena y su relación con Mindy. One night I asked you to help me and you ruined it. Una noche. Te pedí ayuda por una noche y lo arruinaste todo. You wrecked my dinner, you wrecked my $100 ice sculpture, and you wrecked my relationship. Tú arruinaste mi cena, tú arruinaste mi escultura carísima y tú también arruinaste mi relación con Mindy. Finalmente, en un cuarto ejemplo, para uno de los episodios quizá más serios del programa, se tiene el capítulo de Se acabó, en el que Josh no logra hacer un examen a causa de que Drake se llevó el auto y este tuviera que caminar hasta la escuela. Una vez en casa, Drake trata de disculparse con Josh, pero este decide finalmente sacarlo de su vida. En este momento, lo que más sale a flote es aquella serenidad en que se dirige a Drake cada vez que comparte escena con él, evidentemente a raíz del resentimiento provocado por lo sucedido en el examen. Como otro factor, se tiene el cómo mejora su vida tras esta decisión, llevándose mejor con Helen, dejando de lado un poco su estrés constante y enfocándose más en la escuela, teniendo incluso una dualidad al estar con sus amigos y cambiando al presentarse Drake en escena. No estoy enfadado. Se acabó. No quiero tener nada que ver contigo jamás. Solo se acabó, de verdad. Me voy al gimnasio a jugar un partido de racquetball con Helen. Últimamente nos llevamos mucho mejor. No lo es. Retomando parte de la adaptación, es importante mencionar que a ciertos personajes se les colocaban algunas referencias, como lo ya mencionado de Josh y el mole poblano, pero realmente existen varias más que incluso en pocos años atrás, y a pesar del paso del tiempo, llegaron a ser memes virales, comenzando con el episodio de Ladrón del Cine, que seguramente ya sabrás qué escenas son las que tienen aquel componente, pues primero está la de Josh personificando al ladrón del cine, solo que esta se retomará más adelante para otro punto. Para este ejemplo, es preciso mencionar la secuencia en que Josh, al no poder salir en público sin que lo reconozcan por el programa de los más buscados y sea arrestado, se disfraza para evitar esto, pero aún así es reconocido por una de las personas que estaba en el centro comercial, alegando que se disfrazó de hippie y en inglés Josh menciona que no y que se llama Antoine, pero en el doblaje termina adaptado como Carlos Santana, que además es una referencia al guitarrista y fundador de la banda Santana. Por otro lado, eso tendría gran repercusión, haciendo que en años posteriores salieran cientos de memes en base a la frase dicha por Josh, dando a entender lo presente que estaba en sí ese momento para varias personas que habían visto la serie. See, my name is Antoine. How are you? No, yo me llamo Carlos Santana, en serio, Otra escena que tiene en sí algo memorable es la que incluye a Josh tomando un baño y comienza a jugar con un cocodrilo y a fingir que es Santa Claus por la espuma, diciéndole que si no fue un buen niño no tendrá regalo, evidentemente fingiendo una voz más grave, siendo algo totalmente orgánico del personaje, pues sale a flote aquella personalidad característica. Como parte de la adaptación, aquí entra la canción de Cantando en el Baño, siendo una referencia a la canción
canción de nombre homónimo por parte de Tintán. ¿Fuiste un buen niño este año? ¿No? Entonces doy regalo. Cantando en el baño, me acuerdo de ti. Además de ello, cabe mencionar el episodio de Eric golpea a Drake, en el que Josh está en una trama donde piensa que Mindy tiene un nuevo novio, mostrándose molesto por eso, y en un intento por calmarse, hace una pirámide de cartas que Megan termina tirando. Después, Josh llega y en el doblaje, Eduardo Garza canta una parte de la canción Nada de esto fue un error, de Coti, el cantante argentino. Finalmente, y no menos importante, entran las ocasiones en donde un personaje habla en español, y usualmente se adapta para que aquellos diálogos los diga en inglés, pero en este ejemplo se trata de otra forma, pues aquí en el episodio de los hermanos Caradura, Josh está en un salón de clases, y Drake habla con él sobre el show de talentos, para después encontrarse con un rival, y es entonces donde Josh menciona que él y el grupo del rival cantaban una versión de Noche de Paz en inglés, donde claramente el audio original de la canción es dejado de la misma forma en el doblaje, y cuando terminan de cantar, Josh canta Brilla la estrella de paz, y termina diciendo que él se la sabe en español, siendo de gran ayuda que el doblaje del proyecto pasara desapercibido, y dando el efecto de que realmente los personajes hablan español. Brilla la estrella de paz. Es que yo me la sé en español, perdón. En algunos casos dentro del doblaje, es necesario que el actor que prestará voz deba manejar un tono muy diferente al que normalmente usaría para un personaje, dependiendo lo que se requiera en el proyecto. Sin embargo, existen ocasiones en las que se debe hacer un personaje dentro de otro personaje, es decir, cuando uno de estos se encuentra interpretando a otro dentro del mismo proyecto. En este caso, Josh tiene esta particularidad, llevando en varias ocasiones a Eduardo Garza a manejar otros componentes en la forma de hablar, como los acentos. Un ejemplo de ello está cuando Josh personifica a Albert Einstein, dándole un acento alemán en la clase de Megan, resaltando las R y manejando un tono ligeramente cantado. Algo similar ocurre cuando ambos hermanos se disfrazan y van a buscar a Megan en los Premiere, donde tiene su primera cita, y cuando estos entablan una conversación con Helen, Cody y Megan, tienen un acento resaltando nuevamente las R y alargando una que otra palabra en su pronunciación. En otra escena donde se emplea el acento está la que es parte del capítulo llamando al Dr. Drake, en el que Josh está internado en el hospital para ser operado y Drake se viste de doctor, cayendo en una serie de malentendidos y teniendo a Josh rescatándolo al vestirse también de doctor. Aquí se emplea nuevamente un acento cantado y con apoyo en parte de las R y las S, siendo ejecutado de una forma muy natural que logra dar ese impulso al humor, cuando Drake y Josh hablan entre sí como si fueran dos personas diferentes a las que ya se conocen en la serie. Sí, hay que observar la mata de morras. Lamento el retraso. De hecho, el doctor Nussbaum y yo estudiamos juntos en la escuela de Harvard. Como un último ejemplo del dar voz al personaje dentro de otro, se retoma el momento que se mencionaba anteriormente, siendo el del ladrón del cine, en que Josh utiliza un tono más grave y una voz medianamente rasposa, además de que aquí la frase de "y los billetes" sigue presente en varios de los espectadores. ¿Y los billetes? Esto es un robo. Dame el dinero y hablo en serio. No te metas. ¿Tienes una caja fuerte aquí? Dentro de otro elemento que no podía faltar en este video, se tiene el temor, el miedo y la incertidumbre que el personaje expresa en uno que otro episodio. Sin embargo, y a contraste del idioma original, se maneja una intensidad un poco mayor, además de que la adaptación entra en escena nuevamente, como el episodio de la venganza de Megan, en el que Josh, al devolver la cámara de ella, le toma una foto a su hámster, Harvey, que termina muriendo aparentemente por el flash, y Drake dice que está jugando a hacerse el muerto, a lo que Josh, angustiado, dice que cree que en realidad sí está muerto. La cuestión es que dentro del doblaje, en el diálogo de Josh, se le agrega una reacción al inicio y la frase termina adaptada como "ay, Drake sí se murió en serio", dándole más peso al diálogo y teniendo mucha gracia en sí, al punto de que en la actualidad se sigue utilizando este momento como parodia para las muertes de otros personajes ajenos al proyecto. He really is dead. ¡Ay, Drake sí se murió en serio! Otro episodio en donde el miedo y la incertidumbre se hacen presentes está en el titulado Dos tontos y un bebé, sobre todo cuando Josh grita al ver que Max ya no está. Además de ello, encuentra el pañal que los hermanos hicieron con una cortina en su catapulta, y nuevamente vuelve a gritar al ver si era posible que el bebé fuera lanzado por la catapulta. ¡Salió volando el bebé! Por último en este apartado, no podía faltar el pánico que el personaje siente al salir en el clima de la televisión con su padre, pues tras la idea que Megan le da sobre equivocarse ante miles de personas y quedar en ridículo, este termina pensando en ella y le da un tic. En esta secuencia, Eduardo Garza grabó las reacciones que tiene el personaje con su tic, además de las frases en las que ya de por sí se le notaba nervioso e inseguro, y esto nuevamente es de mucha ayuda al pasar desapercibido que el programa está doblado. ¿Por qué tenías que platicarle sobre mi tic?
Ya para ir concluyendo este video, entre el lado inocente que el personaje tiene en ciertos momentos, que incluso algunos los está viviendo por primera vez, sacando frases en base a la ocurrencia de Josh, como la escena en que este queda colgándose del techo de su casa al buscar al bebé, y dice en un tono de arrepentimiento y sufrimiento que se lo merece por no darle de comer a su tortuga Sheldon, rematando el chiste cuando Walter grita a Josh y este pregunta, ¿Sheldon? Todo esto es porque olvidé darle de comer a mi tortuga Sheldon. ¡Ya lo estoy pagando! Josh, ¿Sheldon? Con otro momento en que ocurre algo similar, está ubicado en Creme Hermano, donde la novia de Drake se la pasa todo el capítulo coqueteando con Josh, y en un momento lo besa, pero Drake lo atrapa, y esta finge que fue culpa de Josh. Ahí es donde este trata de defenderse diciendo que lo puede explicar, pero antes de continuar se voltea y pone las manos juntas, dando gracias a Dios, pues ya dio su primer beso, y termina con amén, siendo algo espontáneo en su preocupación al ser inculpado, pero que de igual forma eleva el sentido humorístico, retomando aquel factor del cambio constante de emociones. ¡No es lo que crees! Un segundo. ¡Ay, Dios! Muchas gracias por mi primer beso. ¡Amén! Este proyecto sería sin duda alguna de gran repercusión para que eventualmente y con el pasar de los años, los individuos que se acercarían más al doblaje de voz se convirtieran en admiradores del trabajo realizado por Eduardo Garza, incluso siendo parte de las caras que se veían en algunos eventos de forma más recurrente. Entre otras cosas, el impacto de aquella interpretación que Eduardo le daría al personaje lo llevaría a participar como voz recurrente del actor Josh Peck en varias ocasiones, además de que en este año participaría en una campaña publicitaria de la marca Barmisil, en donde se haría una colaboración con el actor y cantante que personificó al hermanastro de Josh, siendo Drake Bell, y culminando con una pequeña recreación de la clásica escena de abrazo entre Drake y Josh. Y bien, ¿qué te pareció el video? ¿Qué opinas acerca del doblaje de Josh Nichols? ¿Cuál personaje te gustaría para otro video? Tu opinión siempre es bienvenida en la barra de comentarios. Agradezco el apoyo y seguimiento que le dan al canal semana con semana. Les informo que debido a una pequeña apuesta realizada a través de Twitter, en el que si CM Punk se presentaba en la empresa AEW, yo realizaría un sorteo y contra varios pronósticos, este regresó y anunció su regreso a la escena de la lucha libre después de 7 años. Y es por esto que se llevará a cabo un sorteo muy pronto, así que los invito a seguirme en ambas redes para que estén al pendiente, pues seguramente les puede interesar. Los dejo con los comentarios destacados. Sin más que decir, nos vemos en un próximo video. Adiós.